Gracias por esta mañana, te doy gracias por este día. Te doy gracias porque solamente eres tú quien puede subir un hombre para que predique tu evangelio. No hay hombre sobre la tierra que no pueda venir con el poder de la palabra tuya. Porque es tu palabra la que sana, la que limpia, es la que cura, la que da esperanza. Porque es tu palabra poderosa para transformar y cambiar la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer. Porque tu palabra, Dios mío, nos cubre de todo pecado. Porque tu palabra es poder tuyo, Señor, que se manifiesta a través de la respuesta de nosotros por la fe en ti, Dios mío. Gracias por Jesús. Gracias, Padre, porque lo traíste a nuestras vidas para que seamos salvos, salvos de la ira venidera, salvos del infierno, salvos de la mentira, salvos de la corrupción, salvos de todo mal camino que Satanás ha creado en este mundo para la destrucción de los hombres. Te damos gracias en esta mañana, Dios mío, porque has permitido que nos podamos congregar en tu nombre. Amén. Dándote la gloria solo a ti. Amén. Porque toda la gloria y toda la honra es para ti, Dios mío. Oh, Dios mío, sean confundidos aquellos que no te aman, aquellos que caminan fuera de tu integridad. Sean confundidos aquellos que mienten sobre tu palabra. Sean confundidos aquellos falsos, Dios mío, que se cubren detrás de la palabra tuya, Dios mío, para engañar y destruir el evangelio y la iglesia por la cual tú diste la sangre. Alabado sea tu nombre en esta mañana. Alabado seas tú en esta mañana. Alabado seas tú en nuestras casas. Alabado seas tú en nuestra familia. Alabado seas tú en nuestro andar y nuestro caminar diariamente. Pero hoy, después de darte gracias, te pedimos perdón, Padre. Venimos delante de ti con perdón, con humillación. Te pedimos perdón, Padre, porque todavía no hemos sido suficientes para poder tener esa intimidad, ese amor, esa relación que tú mereces, Padre. Te pedimos perdón, Padre, por las veces que nos equivocamos, por las palabras que salen de nuestra boca que no son palabras tuyas, Señor. Te pedimos perdón por la falta de fe en muchas ocasiones de esperar en ti, Padre. Te pedimos perdón, Dios mío, porque no hemos hecho lo mejor. Amén. Te pedimos perdón. Bendito seas, Padre Santo. Oh, Dios mío, cuánto ama a tus hijos, Dios mío. Oh, Señor, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te alabamos, Señor, en este nombre poderoso que descendió de los cielos, vino de ti, se hizo hombre, caminó entre los hombres. Oh, pero Él era tu verbo, Él era tu palabra, Él era la vida de los hombres, el pan de vida, Dios mío. Oh, Padre, gracias por su sangre bendita, gracias por la salvación. Queremos empezar en esta mañana, Dios mío, levantar nuestros brazos delante de ti, humillándonos delante de tu presencia, Dios mío, y pidiéndote perdón, Señor, y dándote gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, pero dice amén con poder de Dios. Amén. Amén. Siéntese, hermano, Dios le bendiga. Para el que me ve por primera vez, soy el pastor Enrique Ruiz López, y López porque hay muchos Enrique Ruiz por ahí. Una de las preocupaciones pastorales hoy en día en el mundo entero, no solo en Miami, como le dicen, la tumba del evangelio, pero en muchas de las predicaciones hoy en día nos estamos enfocando más los pastores dirigidos por el Espíritu Santo por la palabra. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. Porque la única palabra que te da vida, que sana, que redarguye, la única palabra que está presente y que es poder, es la de Dios. Toda otra palabra que usted busque es muy bonita. Hay gente que escriben excelentemente, son grandes escritores. Hay personas que dan la palabra, pero la palabra que dan es una palabra corruptible. Y todo lo que es corruptible tiende a desaparecer. Pero nosotros hablamos de la palabra incorruptible, de aquella palabra que se dijo en la creación de la tierra y se dijo, hágase. Y fue hecho. Esa es la palabra que llegó un día a tu vida y te dijo, acéptame. Y cambiará todo en tu vida.
Esa es la palabra que llega a tu vida hoy en día y te dice, yo quiero que me imites. Yo quiero que vivas esta palabra. La palabra que yo traigo es palabra de Dios y no palabra de hombre. Soy un vocero de Dios. No soy alguien que crea palabras ni grandes discursos que conmueven el alma pero no tocan el espíritu. La palabra de Dios es poderosa para tú meditar tu condición espiritual realmente. Gracias, hermano. Tu condición espiritual, si realmente estás conectado con Dios o no. Y cuando viene el tropiezo te caes. ¿Cuántos se han caído? ¿Cuántos han tropezado? ¿Y después te has levantado? Te levantas y cuando te levantas ¿cómo? Con más fuerte. Y lo primero que dice es, no puedo caer otra vez por esta piedra, porque ya reconocí cuál es la piedra que me hace caer. Hay gente que dice el apóstol Santiago, que hay gente que la lengua es la piedra más grande que tienen. Le pueden decir que dice que hasta candela un bosque. Los pensamientos del hombre, escuche esto, los pensamientos del hombre pecan contra Dios. ¿Qué usted dice, pastor? Sí. No me miró, no me quiso saludar. Seguro que está pensando, seguro que lo dijo por mí. A veces la palabra de Dios que es tropezadero. Usted sabe que la palabra de Dios es tropezadero. Y choca con usted y usted dice, me predicaron. Fue para mí, la predicación fue para mí. Pero es que la predicación de la palabra de Dios es para irnos cambiando y transformando a la imagen y semejanza del Creador. Amén. Por eso he decidido hoy traer y continuar y seguir insistiendo en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 12, el autor de los Hebreos, en capítulo 4, verso 12 dice, la palabra de Dios es eficaz, más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es la que puede cambiar un ser humano. La palabra de Dios te puede dar la salvación que Dios ha traído a la tierra. La palabra de Dios cambia, transforma. La palabra de Dios te quita esa posición que tú has defendido sin Dios todo el tiempo. Y yo soy así, y yo tengo que andar así, y las cosas son como yo creo que sean. Cada cual piensa a su manera, cada cual tiene a Dios en su lugar. Es la palabra de Dios la que llega a tu vida y con la dulzura más grande del mundo comienza a acariciarte. Porque la palabra de Dios es cariño, es amor. ¿Cómo es, pastor? Sí. Déjame explicarte algo que es muy importante que usted entienda en el día de hoy. La palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La palabra dice que Dios es fuego consumidor. Pero como Él sabe que Él es fuego consumidor y cuando ya Él toma la decisión, ya no hay otra. No hay cambio. Pocas veces en la Escritura Dios se ha arrepentido. Pocas veces. Cuando Noé se arrepintió. En algunas ocasiones el Señor ha dado marcha atrás a sus decisiones. Le dijo a Moisés, te voy a destruir este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo. Un pueblo fuerte. Pero a toda esta gente lo voy a decir. Y Moisés intercedió por el pueblo. ¿Cuántas veces un hermano ha querido interceder por ti delante del Señor? ¿Cuántas veces un hermano ha orado por ti? ¿Cuántas veces te has equivocado y crees que estás solo, pero realmente no has estado solo? Ha habido una iglesia detrás de ti, de rodillas, orando por ti. Qué bueno es saber que tienes una familia eterna. La familia de la tierra es terrenal, es una familia corruptible. La familia de los cielos es eterna y es para siempre. Pero es necesario que la palabra de Dios llegue, porque cuando la palabra de Dios llegue y es cortante, dice que lo que corta separa, ¿no? Y eso es lo que hace. Yo no sé si a usted le ha tocado coger una bola de carne y comenzar a quitarle todo el pellejo que trae y va cortando todo lo que nos sirve y deja lo que usted quiere comer. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos empieza a limpiar. Dice que es agua limpia. Nos va sacando.
Ahora, de estos 6 puntos de la palabra de Dios que quiero traer hoy y quiero hacerlo muy breve, es necesario primero que todo que su corazón esté dispuesto a escuchar, a recibir y si quiere escribir, escribir también. El primer punto va a ser la palabra de Dios da testimonio. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 5, verso 39, qué dice Jesús. Dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que la primera función de la palabra de Dios es dar testimonio de Cristo Jesús. Eso es lo primero. No desde el Nuevo Testamento, estamos hablando desde el Viejo Testamento. Habla de que Cristo, habla de las maravillas de Cristo y habla del plan redentor de Dios desde un principio. Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor da la primera promesa de la redención del hombre. Ahora, en el Nuevo Testamento claramente da testimonio de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo tiene historia. Habla de Cristo, hermano. Habla de Cristo, habla de profecías. Constantemente la profecía se va manifestando. Vamos a ver que en Génesis capítulo 1, capítulo 3 vemos a Dios que habla. Habla con Adán. Vemos en Génesis capítulo 12, 16, por ahí. Vamos a ver Génesis 12, sí, 12, del 1 al 3. Vamos a ver que Dios habla con Abraham. Vamos a ver que Dios habla con Moisés. Vamos a ver que Dios habla con tantas personas, pero Dios dijo, Dios habló, pero ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento que cambia la forma. Dice Jesús, de cierto os digo. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué no dijo Moisés? ¿Por qué no dijo David? ¿Por qué no dijo el Espíritu Santo? Porque el propio Dios, el Verbo, descendió a la tierra. ¿Estamos de acuerdo conmigo? La palabra de Dios es importante para usted y para mí. Sin embargo, la cambiamos. Leemos el libro que escribió fulano, nos vamos detrás del sistema de Mengano, hacemos cosas, pero la palabra de Dios vino para ser usted regenerado. ¿Sabe lo que es ser usted regenerado? Es volverlo a su posición del principio. Usted fue creado para vivir eternamente. Usted fue creado para andar en la sabiduría de Dios, dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios a los hombres le dio un trabajo. Ustedes administrarán mi creación, la cual destruimos hoy en día. Constantemente la destruimos, pero bueno, vamos contrario a todo. Cuando la palabra de Dios llega a usted, va a pasar algo. Va a dar fruto. Cuando usted siembra un árbol y usted lo cuida y usted le pone su agua y le pone todo lo que necesita el árbol y usted siempre está pendiente del árbol, el árbol da fruto. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el hombre cuando no tiene una comunión con la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando usted tiene solamente un día al mes o un día a la quincena o quizás una vez a la semana para poder estar un pequeño rato de su vida sin tener una comunión con Dios? Hay dos cosas. La primera, que usted se va alejando poco a poco y ya Dios no logra hacer a lo que vino, tener el primer lugar de tu vida, ser el director de tu vida. Él te enseña, te dirige, te redarguye, te cuida
y pendiente de ti cuando estás con Él. Después que nos separamos de Dios y nos pasan cosas malas, decimos, porque Dios sabe cómo yo soy. Y yo te digo, sí, Dios sabe cómo tú eres. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. ¿Cómo me pude equivocar? Porque perdiste la comunión con Dios. Perdiste la vida con Dios. Perdiste el andar con Dios. ¿Y cómo tú andas con Dios? A través de su palabra. Porque su palabra no te da una graduación que cuando llevas cierto tiempo de estudiando la palabra, tú dices, ya yo, cuando he leído la Biblia ya 4 veces, ya yo estoy graduado y me fui a un instituto bíblico y me gradué con honores. La palabra de Dios es para todos los días, así como usted alimenta su cuerpo. Porque si usted come hoy y dice, ahora no voy a comer más en toda la semana, yo estoy seguro que la semana que viene, cuando yo lo vea, estoy ingresado en un hospital. Porque así como su cuerpo necesita el alimento diario, usted necesita en su espíritu la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que usted toma un verso bíblico y lo lee hoy. Y medita sobre ese verso bíblico. Mañana viene, regresa y vuelve a leer el verso bíblico, y usted vuelve a encontrar algo que no vio el día anterior. Y cuando regresas al tercer día, te pasa lo mismo. ¿Cuál es la función de la palabra de Dios? Bueno, vamos a poner un ejemplo más entendible. A mí me gusta poner ejemplos para poder llegar. Esto es un ejemplo que he puesto en varias prédicas a través de los años, pero no me canso de ponerlo. Y es el Barbrecho, que siempre se te quedó a ti esa enseñanza, para la gloria de Dios. Usted tiene un terreno, está árido, está seco, está lleno de piedra, de raíces. Usted necesita limpiarlo. Usted necesita limpiarlo, volverlo a limpiar. Usted no puede usar el terreno en las condiciones que está. Dios no lo puede usar a usted en la condición que estamos nosotros. ¿Cómo Dios puede sembrar su palabra si primero no comenzamos a preparar el terreno? Es necesario que usted no vea el evangelio, a Cristo, a Dios como una religión. Hay que empezar por ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? Usted tiene que ver a Dios como su Dios, su Señor y su Padre. Usted tiene que ver a Dios como aquel que cuida de usted hasta el día de hoy. Usted tiene que ver a Dios, a un Dios amoroso y un Dios que te cuida y te da todo y te corrige. ¿Y por qué Dios quiere que tú cambies? Porque la condición humana al final es como todos aquellos que caminan por un camino que al final hay un abismo y en el abismo está el infierno. Yo soy más claro que el agua, ¿verdad? Ese es el camino que Dios no quiere que tú vayas. Por eso Dios quiere corregirte y Dios quiere que usted comience a entenderlo y empiece a cambiar su forma de vida y quitar todo lo que tiene delante para que Él pueda ser glorificado. No es que usted le glorifique con la boca, no es que usted salte en una iglesia, no es que usted se tire en el piso, hable no sé qué cosa. Es que usted tenga la vida de Dios adentro de usted. Nadie puede tener la vida de Dios si no conoce a Dios. Nadie puede vivir una intimidad, una relación con Dios si no lo conoce. Porque si usted se crió sin su padre, usted debe saber que usted no sabe cómo es su padre. Es alto, moreno, grande, fuerte. Así es lo único que usted sabe. Dios es poderoso, hace grandes cosas. Pero conocer a Dios solamente es por la palabra de Él, que es inspirada por Él. Y todo lo que hace la palabra de Dios es para regresarnos a nuestra posición original. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén.
No hay nada como poder llegar al lugar donde la gente ha estado perdida, alcoholizada, borracha, completamente endrogada, viviendo de la droga, durmiendo en la calle. No hay nada como eso para que usted pueda ver a aquellos hombres que se le predica la palabra que comienzan a tener vida, comienzan como las flores a abrirse, comienzan a tener una nueva perspectiva, de una esperanza de vida. No hay nada como ver al pecador, porque el pecador es el único que sabe la condición del pecado. Aquellos que han sido buenos padres, buenos maridos, buenos amigos, todos. Aquellos que hacen todo lo perfecto, aquellos que hacen lo bueno, aquellos que se portan correctamente, aquellos que no hacen nada malo, aquellos que socialmente son los mejores, tienen un gran problema porque le cuesta trabajo entender su condición espiritual. Pero ¿y ellos no tienen derecho? Sí, todos tienen derecho. ¿Sabe cuál es el derecho que tienen? Cuando realmente nosotros vamos y nos enfrentamos a la palabra de Dios, que nos muestra la palabra de Dios quiénes somos realmente. La palabra de Dios nos muestra quién es usted, quién realmente es usted. La palabra de Dios es vida para el hombre. La palabra de Dios es el trabajo de Dios que Dios ha dejado. La palabra de Dios no necesita ensalzarse. La palabra de Dios no necesita ayuda. La palabra de Dios no necesita que usted le ponga un adorno. Nada de eso necesita la palabra de Dios. Lo que usted y yo necesitamos de la palabra de Dios es poderla recibir en el espíritu. Es poderla recibir en lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos nosotros, que la palabra de Dios pueda hacer cambio en mi casa, en mi familia, que la palabra de Dios pueda hacer cambio en mí, que la palabra de Dios sea la palabra que yo me guío cuando tengo que tomar una decisión. La palabra de Dios nos hace tantos cambios, la palabra de Dios nos da tanta vida. Sin embargo, tenemos un gran problema, tenemos una pared delante de nosotros que no nos deja ver la vida que hay en Cristo. ¿Cuál es la pared? La pared son los falsos maestros, la pared son los malos testimonios, la pared son las consecuencias de los errores, la pared es un Satanás mentiroso con demonios que te dicen todos los días en tus oídos que tú no vas a cambiar, que tú no puedes ser una persona diferente, que tú eres buena persona, que tú no necesitas nada, que Dios es parte de tu vida porque es la parte de vida de todo el mundo. Pero se ha preguntado, ¿por qué todos los seres humanos miran al cielo? Se ha preguntado, ¿por qué hay una conciencia instalada que te dice realmente quién tú eres? La conciencia te dice una cosa, pero Satanás llega y se hace pasar tu conciencia. ¿Sabe que se viste como ángel de luz? Y es como, oye, tú no sirves. Oye, eres una mentirosa, eres un mentiroso. Oye, así mismo te dice Satanás. No me dice Satanás, no me dice eso. No te lo puede decir. No te lo puede decir porque Dios y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Lo más importante que hay es una verdadera sinceridad de corazón con Dios. Nosotros podemos mentirnos unos a otros, nos podemos hasta engañar nosotros mismos, pero nosotros no podemos engañar a Dios ni al Espíritu Santo. Siempre le digo a todo el mundo, y en cada prédica digo lo mismo: cada vez que usted crea que usted diga una mentira y cree que engañó a alguien, vaya y corra al Salmo 139 para que vean que Dios no puede ser burlado. Jesús habla de la resurrección. En Lucas 24, capítulo 44, verso 44, el Señor dijo así a los discípulos: estas son mis palabras. Lo repito, Lucas 24, verso 44. El Señor Jesús dijo a los discípulos: estas son mis palabras, las cuales os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, cuando usted la estudia, usted va a ver que todo está
escritos de Jesús. Se habla de Jesús desde el Antiguo Testamento. Los salmos, los profetas hablan de Jesús. No quiero llenarlo de versículos bíblicos. Toda la escritura, desde Génesis hasta Revelación o Apocalipsis, como tenemos escrito en nuestras Biblias, testifican de Cristo, todo. ¿Qué necesitamos para poder entrar en una comunión con la palabra de Dios? Usted llega, abre su Biblia y comienza a leer. O usted primero le ora a Dios. Dios mío, yo quiero que tu palabra sea revelada. Yo creo que tu palabra sea entendible por el conocimiento, que toque mi espíritu, que toque mi vida. Es necesario que usted desde un principio aprenda a depender de Dios en todo. ¿Sabe lo que es depender de Dios? Ya no decides por ti, ya no espera que alguien te diga lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que te hace sabio. ¿Sabio para qué? ¿Cuál es la sabiduría más importante que te puede dar la palabra de Dios? Te hace sabio para la salvación. Si usted conoce la palabra de Dios, usted ya conoce el camino de la salvación que Dios ha traído. La salvación no es más que un regalo que no es merecido y que Dios ha permitido dándonos a nosotros para que nosotros podamos en fe entrar a ser transformados, ser cambiados, ser renovados a la imagen y semejanza de nuestra creación original. ¿Qué pasa? Cuando usted sale a la calle, se va a encontrar un mundo entero que camina contrario a lo que usted cree. Usted es, no sé, usted es un extraterrestre en muchos lugares, en su trabajo, en su escuela. Usted es alguien raro. Por ende, algunas personas nos llaman los raros. Estos son los raros. Estos no toman, estos no fuman, estos no cogen droga, estos no se mezclan en la inmundicia. Estos cuando están con nosotros son unos aburridos tremendos porque no participan de los chistes groseros y no participamos de conversaciones que no tienen valor ninguno. Estos son raros. Y usted que está allí, que la llevaron a la fiesta y se sentó en la fiesta porque no le quedó otro remedio, usted se sintió hasta ciertamente obligado prácticamente a ir al lugar porque es los parientes, porque es la prima, es el tío, y usted llegó a ese lugar y usted se sentó. Pero como ya la palabra de Dios ha hecho cambio en tu vida, entonces usted está mirando a la gente, usted es la que mira a la gente como extraterrestre y como extraño. Y usted no tiene, tú no hablas, te preguntan, tú no hablas. Y tú miras y dices, no, está bien. Porque no tienes un tema de conversación que vaya de acuerdo a ese mundo. ¿Sabe lo que pasó? Dios le ha sacado del reino de las tinieblas, o del reino de la oscuridad, o del reino de la perversión, o del reino de lo que usted quiera llamar, que le llamamos mundo, y lo ha puesto en el reino de Él. Usted ahora está en el reino de Dios. ¿O que usted piensa? Cuando venga lo que dice Apocalipsis, que se empiecen a abrir los sellos y comience a destruirse la tierra, ¿no va a estar usted en el reino de Dios? Usted va a estar en el reino de Dios. Porque este es el punto de la palabra de Dios para salvación, para vida eterna, para andar con una vida diferente a la que nos han diseñado nuestros ancestros. ¿Qué necesito hacer, pastor? Es fácil. Primero que todo, tener una convicción de lo que usted cree.
si usted no tiene convicción, usted es de los que un día está arriba, como dice la Escritura, como las olas del mar. Un día eres muy cristiano y otro día eres muy diablo. Y otro día un poco cristiano y otro día hasta que la ola se acabe y te quedas allá abajo. No hay nada que usted sea honesto con usted mismo. Es lo más importante, la honestidad con usted mismo. Si usted no tiene fe, usted no va a andar como Dios quiere que ande. Usted, si no tiene fe, usted no va a vivir la palabra de Dios. Usted no va a tener hambre de escudriñar las Escrituras. Usted no va a tener hambre de conocer al Padre Celestial. Usted no va a tener hambre de ser diferente a los demás. Usted no va a tener hambre de que sea inundado con ese amor de Dios sobre usted, que es lo más bello que hay de todo esto, es que no lo hago solo. Amén. Que Dios me ha prometido que su Espíritu mora en mí y Él me guiará a toda verdad. Entonces, no me hace falta graduarme, no me hace falta tener 10 títulos universitarios, no me hace falta aprenderme toda la Biblia de memoria, sino tener una vida con la palabra. Amén. Es la palabra. ¿No se ha dado cuenta que en uno de los que más chocamos nosotros los seres humanos es en el orgullo? El orgullo, el ego nos mata, hermano. Nos mata, nos hace caer de cabeza constantemente. El ego le ha hecho decir a usted que es una bella persona, que todo el mundo le reconoce que es una bella persona. El ego que hay en usted le ha hecho decir algo que después usted se ha arrepentido. ¿Sí o no? Amén. Nunca ha dicho algo y después se ha quedado así. Dice, no tenía por qué haberlo dicho, no era para tanto. Se me fue la mano. ¿Es verdad o mentira, hermano? ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque el ego va a vivir en usted mientras que usted está en esta tierra. Por eso el Señor dice que no le interesa que tú vengas y dé holocausto, de que tú hagas ceremonia, sino lo que le interesa es que haya un corazón humilde en usted. Para que llegue ese corazón humilde a usted, usted tiene que despojarse del viejo hombre, de la vieja mujer. Usted tiene que despojarse de toda enseñanza. Usted tiene que despojarse de una vida pasada. No, porque yo era, y yo fui, y yo hice. Nada de eso funciona. Ahora es un hijo de Dios. Ahora eres luz en este mundo. Ahora tienes que aprender a soportar. Es lo más difícil. Si te dan una galleta por la cara, por la otra. ¿Cómo? Sí, es difícil. Difícil. Yo recuerdo la primera vez que me dijeron, si te dan una galleta, le dije, si me dan una galleta, le doy un tiro en la cabeza. Amén. Oh, sí, le doy una puñalada por el cuello. Y esas cosas, porque ese es el mundo en el que los criamos nosotros. ¿Estamos criados así o no estamos criados así? Amén. Desde niño, papá, si el niño te quiere quitar el lápiz con el mismo lápiz, le das con el lápiz. Esos son los consejos. Pero ya no, mi Padre Celestial me da otro consejo, nos llama paz, nos llama amor, y ahora en este mundo que cada día tiene más caída, estamos peor. Hermano, déjeme explicarle algo. En el tiempo de los romanos, te perseguían y te mataban y te tiraban a los leones y te hacían de todo, y te destruían físicamente. Hoy es peor. ¿Usted sabe por qué hoy es peor? Porque hoy lo que es atacado en usted es la mente. Su mente es la que es más atacada y para estorbar los planes que Dios tiene en tu vida. Y en la mente te pone y te dice, pero tú no eres como las niñas aquellas. Mira qué divertidas son aquellas niñas. Tú no te sientes rara. ¿Por qué tú no haces lo mismo que hacen ellas? ¿Por qué tú no vas con ellas? Ellas no son malas. ¿Cuántas madres no han tenido que verla? Han venido unas niñitas así con una carita santa. Hola, yo soy amiguita de su hija. Satanás la manda. Poco tiempo te das cuenta por qué. Ya tu hijo y tu hija ya no quieren venir a la iglesia. Ya tu hijo y tu hija dudan de la fe. Ya tu hijo y tu hija se han separado y han buscado todas las excusas posibles para no tener una relación con Dios. Ya tu hija y tu hija que eran chiquitos que leían la palabra de Dios, ya no leen la palabra. Ya no tienen tiempo, tienen mucha tarea o tienen que salir.
Y muchas veces por culpa del testimonio de nosotros en nuestra casa. No es lo que yo diga que hagan, sino hagan lo que ustedes ven que yo hago todos los días. Así Satanás tiene planes a largo plazo para ir separando a nuestros hijos de la comunión con Dios. Y cuando logran separarlo, ya él ganó su batalla. Ora por mi hija, ora por mi hija, ora por mi hijo, ora por mi hija. Oramos. Pero la decisión está en su hijo y su hija de decirle, espérate mamá, espérate papá, un momento. Yo quiero tener una verdadera comunión con Dios. Porque la comunión con Dios no es una religión. La comunión con Dios no es una mentira. La comunión con Dios no es algo que es imposible de alcanzar. La comunión con Dios es un amor absoluto donde estás lleno de la presencia de Dios y caminas con la convicción de que Dios habita en ti y vive en ti. Amén. Es diferente por completo. El número 3, la palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, el efecto que va dando y cómo usted sabe que usted ha sido regenerado. No se ha hecho esa pregunta. Bueno, ¿y en qué momento yo puedo sentir que soy regenerado? Simple y llanamente. ¿En qué tiempo usted sabe que la mata valió la pena haberla sembrado en el patio de su casa? Cuando da fruto. Y después que dé los frutos hay que probarlo. No voy a hacer que sean frutos amargos. ¿Y por qué digo esto siempre? Digo esto porque solamente el buen fruto viene de la palabra de Dios. No viene de todos esos libritos que andan por ahí y de todos esos hombres que escriben sus maneras y sus pensamientos. No son los sistemas que existen. No son las diferentes religiones que hablan. No es nada de eso. Es la palabra de Dios la única que puede dar fruto y buen fruto. Es la palabra de Dios la que puede renovar tu vida. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? Cuando llega a ti, tú sientes la necesidad de que otros sientan y conozcan lo que tú has conocido. Entonces es una enseñanza o una palabra que hace función de dominó. Uno con otro. Usted llega a la casa y a lo mejor en la casa hay alguien que cree a su manera y tú le dices, no es a tu manera, es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo leí aquí en este librito que yo estaba leyendo, no me hables del librito. Cuando conozcas la palabra de Dios, conozcas a Dios, conozcas el corazón de Dios, vamos a ver lo que dice ese libro. ¿Por qué? Porque en el libro del hombre está escrito el pensamiento del hombre y el hombre es corruptible. Y esa palabra que escribió es corruptible, pero la palabra de Dios es incorruptible. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios dice que pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es el único método que Dios implantó en el hombre a través del conocimiento y por su Espíritu Santo a los hombres que la escribieron. No se contradice en nada. Sin embargo, nosotros metemos la mano en la palabra de Dios y empezamos a buscar contradicción. Cuando usted tiene un rompecabezas, le aseguro a usted que usted no puede poner ninguna ficha mal. Cuando usted pone una ficha mal, usted no puede terminar el rompecabezas. No puede seguir. Cuando usted saca la palabra de Dios de su vida, cuando la palabra de Dios no está haciendo efecto en su vida, usted tiene que darse cuenta. Usted tiene que darse cuenta. ¿Por qué? Le voy a explicar simple. La palabra de Dios es inspirada ¿por quién? ¿A través de quién? Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? El Espíritu Santo trabaja con el espíritu del hombre o con la mente del hombre. Trabaja con el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre mezclarse con el espíritu de Dios, entonces puede dirigir el alma del hombre. ¿Y qué es el alma del hombre? Usted. Y esto es algo que usted debe creer. Todos los que estamos aquí somos almas vivientes, hermano. Lo he dicho en muchas ocasiones, tenemos que seguir. Somos almas vivientes que Dios nos dio un cuerpo para andar en esta tierra. Pero todos somos almas vivientes. Y lo que Dios está diciendo en su escritura, que quiere que nosotros seamos renovados, nuestra alma sea transformada, sea renovada, sea cambiada, porque fue puesto para hacerlo más
ustedes, ¿cuántos tienen computadora aquí? Todos tienen computadora, ¿ven? Hasta mi suegra tiene computadora. Sí, si usted le pone un virus a la computadora, ya la computadora no funciona. Amén. ¿Verdad? Satanás en el Edén puso un virus en el hombre. Por eso el hombre necesita ser regenerado. Regresar regenerado es regresar al principio. Pero cuando usted resetea la computadora y usted saca el virus, le pone un antivirus, ¿qué cosa es el antivirus para usted? La palabra de Dios. Regresa al origen. No es fácil. Ya desde chiquito nos han acostumbrado a vivir en este mundo. Así que ya entienden lo que es, ¿no? Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, así que, siendo regenerado de no simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Entonces ya tenemos un versículo bíblico que nos da respuesta a este punto. La palabra de Dios simplemente da vida. El fin es regresarnos la vida otra vez, a la vida eterna. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay nadie ahí? Vuelvo y repito. No vaya a ser que tengas algún librito que tengas que botarlo hoy cuando llegues a tu casa. Esos libritos que dice que la divina y que más allá y que los zombies. No te hace falta perder el tiempo en eso. Tienes que buscar la palabra de Dios, que es la que te hace incorruptible y eternamente y vive para siempre. ¿Qué cosa es ser regenerado? ¿Quién considera ser regenerado? Deja de ser corruptible para ser incorruptible. El hombre regenerado tiene el ayudador, tiene el Espíritu Santo. Amén. Número 4. La palabra de Dios es la leche espiritual del creyente. Nos quedamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice, desead como niño recién nacido la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno del Señor. Consejo pastoral: siempre que lea la Biblia, no se base en un verso bíblico. Comienza el capítulo completo. Lea el motivo de la escritura y después busca la base fundamental de lo que Dios le dice. No podemos leer un versículo bíblico para ligarlo con otro versículo bíblico, porque hacemos una maldición, como dice la palabra, es anatema a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted entienda que cuando damos los estudios bíblicos aquí, en el caso de nuestra congregación, hablamos de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que puede transformar completamente tu alma, tu vida y tu espíritu. La palabra de Dios no choca entre sí. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no te desalienta. La palabra de Dios te anima. La palabra de Dios te levanta. Porque la palabra de Dios viene llena de promesas para ti y para mí. La promesa que yo busco es una promesa que es lo que más me interesa: crecer espiritualmente, entender por qué vengo a la iglesia y me siento a escuchar la palabra de Dios, entender por qué necesito buscar de Dios todos los días, entender por qué tengo hambre de la escritura. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Le digo a la samaritana: si bebieras del agua mía, de la que yo doy, jamás tendría sed, porque salta para vida eterna.
¿Qué hago yo con sentarme en la iglesia? Ya se me excusa. Hoy sí hablo mucho. No. Es importante que usted hoy se vaya creyendo que la palabra que usted ha tenido, esa Biblia que usted cuando va a buscar un versículo bíblico se mete 23 días porque no encuentra dónde está el versículo bíblico. Es más, cree que yo lo inventé. Porque nunca escudriñas la palabra de Dios. Porque nunca buscas de Dios. Porque nunca te sientas y dices, déjame coger aquí, déjame buscar hebreo, déjame buscar aquí, y hago así, digo, bueno, ya estoy aquí en hebreo, ya lo encontré. Entonces, así, meterle la mano a tu Biblia, que es rico. ¿Cuánto le gustaría eso? ¿Cuánto le gustaría meter la mano y salir, caer ahí mismo en el capítulo que quiere? Eso se puede hacer, ¿lo sabía? Yo recuerdo que cuando yo jugaba mucho dominó, había un señor que me decía a mí, cuando yo jugaba de pareja con él, me decía, tira la ficha que tú quieras, vamos a ganar de todas maneras. Ganamos. Cuando terminábamos de jugar, me decía, vamos a contar. Y a medida que la gente iba virando, en el momento que viraba, ya él sabía cuánto era el número. Y era impresionante ver a aquel hombre como sabía que todo el mundo viraba y decía, hay tantos puntos. Y tú los contabas, pero no pasaba 2 segundos que el hombre sabía los puntos que había. Era increíble. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque todos los días este hombre trataba de una manera u otra, trataba de mantener A ver, mi vida. Ay, qué linda mi vida. Qué lindo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero y aquí también, mira, mima. Y aquí también. Amén, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Ustedes se imaginan llegar nosotros a esa edad con esa seguridad? Eso es lo que más deseamos. Así mismo como ese hombre vira la ficha y ya sabe cuánto había, es como usted debe aprender a buscar los versos bíblicos en la Biblia. Aprender las escrituras. No pierda el tiempo con los libros. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que nadie me tiene que decir que escudriñe las escrituras porque yo he creído. Ahí está el creer. El creer no es venir a la iglesia un día. El creer no es decir amén y gloria a Dios. O sentarte en la mesa y decir, Padre, gracias por el alimento, en el nombre de Jesús, amén. ¿No? Amén. Amén. Es el Espíritu Santo morando en ti, en tu andar diario, meditando todo el tiempo en tu caminar. Cuando vas a regañar a tus hijos, ya no los regañas como le decía, ¡ay, te cago la chancleta, güera! Ahora lo cual le dice mi vida y le da un abrazo y le dice, mi amor, mira, papá Dios te está mirando y Él quiere que tú hagas todo bien. Hay niños que hay que corregirlo. Bueno, yo tengo un nieto ahí que... No le pegamos, pero el nieto está pegando a nosotros. Nada, mentira. Muy lindo, muy bueno. Puro deporte con él. Deporte. Anoche estaban muertos. Anoche estaba así. ¿Qué te pasa? Dice, todo el día en el parque jugando. Digo, llévelo más al parque. Cada vez que saque la cosa, llévelo al parque. Ahí mismo que haga la tarea en el parque. Número 5. La palabra de Dios es el pan de vida del creyente. Amén. La palabra de Dios es el pan de vida del creyente. No es que yo te pregunte, ¿leíste la Biblia? ¿Tienes Biblia? ¿Buscaste? No. Es que tú sientas el deseo de conocer a Dios. Pero acuérdate, mientras que lo mires como una religión, no tienes deseo de conocerlo. Una religión más. Bueno, a mí no me enseñaron eso, a mí me enseñaron otro. No.
Yo quiero ser instruido y guiado por la palabra de Dios. Mucha gente se beneficia de la palabra de Dios para manipular y engañar. Mucha gente se beneficia de la palabra de Dios para controlar. Desde que Cristo vino a la tierra, ha sido increíble. Ha sido increíble, hermano. Miles y miles de personas no van a ver el cielo porque han sido instruidos y guiados por el hombre y no por la palabra de Dios. Es necesario que Jesús sea el pan de vida de cada uno de nosotros. Que usted viva una vida completamente pegada a Él. Dice Jeremías capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo la comí. Y tu palabra fue por alegría y por gozo de mi corazón. Si usted lee la palabra de Dios y usted no siente que usted está recibiendo vida en la palabra de Dios, usted tiene que buscar más en oración a Dios también. Y tiene que venir con súplica a Dios y pedirle a Dios que le dé esa hambre por el conocimiento, por conocerlo. Usted, cuando llega a un trabajo y le comienzan a enseñar la técnica del trabajo, usted presta atención, ¿es cierto o no? Usted quiere aprender cómo funciona el trabajo. ¿Sabe por qué usted quiere aprender? Porque usted quiere mejorar su trabajo y que sea reconocido su trabajo. Así mismo es la palabra de Dios. Mientras más conoces la palabra de Dios, más, ¿cómo te puedo decir? Más ligero andas. ¿Cómo? Andas más ligero porque todas esas cuestiones que tú tenías, esas preguntas, ella te las va aclarando. Pero aparte de eso, esos juicios que tú hacías ya no están en ti. La palabra de Dios te va cambiando. La palabra de Dios te enseña a esperar aún cuando los enemigos se levantan contra ti. Amén. Tú lo miras y le dices, Señor, ten misericordia cuando tú le pases la cuenta. Depende de Dios. Hay que depender de Dios en todo. Por eso siempre digo que hay que vivir una vida con Dios. Tengo tanto que dar de la palabra de Dios que más bien debe ser un estudio y no tanta escritura como tengo yo aquí. Porque la palabra de Dios es la única que puede hacer en el día de hoy, hacer un cambio en tu vida. No hay palabra de Dios que yo te pueda dar, yo te pueda enseñar o te pueda decir si tú no la recibes hoy. La palabra de Dios tiene que estar el hombre dispuesto a recibirla. Y el último es, la palabra de Dios hace que el creyente sea hombres y mujeres cabales. Eres diferente. Te transforma, te cambia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice así. Toda escritura es dada por el aliento de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Siento que a veces las prédicas suenan un poco aburridas y siento a veces que no sentimos ese almatismo al recibir la palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo, es muy importante que usted y yo entendamos la profundidad y el poder de la palabra de Dios. Ahora por un momento yo no quiero que usted piense en su vecino ni en nadie. Quiero que usted piense ahora egoístamente en usted. Yo quiero que usted ahora sea egoísta. Usted no quiere que nadie comparta lo que usted tiene. Usted recibe la palabra de Dios. Yo le pregunto, o usted se pregunta usted mismo, ¿estaría dispuesto usted a absorber todo el conocimiento que Dios tiene para usted para poder ver la transformación en su vida? Es importante. Ahora no piense, lo que ocurre es que cuando la palabra de Dios llega a ser una palabra de convicción en usted,
lo que va a pasar es que usted va a tener la necesidad de si sus hijos están perdidos, extender la mano para ayudar a sus hijos porque usted ha creído. Porque usted no quiere que sus hijos caigan en el abismo que tienen delante. Usted no quiere que ellos lleguen allí. Usted quiere que sus hijos logren enamorarse de Dios como usted se ha enamorado de Dios porque usted ha entendido su palabra. Usted da testimonio a sus hijos todos los días. Es importante. Porque cuando en una casa no hay testimonio, se destruye el camino del Señor dentro de esa casa. Perdóneme. Es así. Tu testimonio tiene que ser fiel con Dios. Tu testimonio tiene que ser el poder de Dios en tu casa. Tu testimonio tiene que tener las leyes de Dios, sus mandamientos y toda su ordenanza a través de la fe en Cristo Jesús en su vida. Para que los que están alrededor suyo digan, sí es verdad, sí hay cambio, sí la palabra lo ha transformado, sí la palabra lo ha renovado, sí la palabra le ha sostenido, sí la palabra te da tu correcta posición. Amén. Una joven de Dios no permite que venga nadie a estarle pasando las manos ni nada, a estarla tocando como si fuera una masa de pan. Una mujer de Dios se planta, joven y mujer también adulta, hasta podemos poner hasta mujeres, como se dice ya, que ya han perdido al esposo. ¿Cómo se dice? Viudas. No importa. No importa que sea joven, no importa que sea adulto, no importa que sea viejo. Cuando la palabra de Dios llega a tu casa, es como que Dios ha preparado un soldado. Hay un soldado en esa casa para las batallas espirituales que se va a enfrentar. Proverbio 31. 31, que habla de la mujer. 30, Proverbio 30. Esa mujer que se ha perfeccionado en el Señor. Le hablo siempre a los jóvenes porque los jóvenes creen que tienen que hacer lo mismo que hacen los otros jóvenes que se están perdiendo. Para nada. El joven que ha recibido la palabra de Dios es bienaventurado. El joven que ha considerado llevar la palabra dentro de sí es diferente. Lo diferente es más caro. Usted va a comprar una ropa a cualquier tienda y hay 50 vestidos iguales pero de diferentes tallas. Usted va a comprar una boutique y hay un solo vestido y no hay otro igual. Una cristiana, un cristiano en medio de un grupo de jóvenes es diferente a los demás jóvenes. ¿Sabes por qué? Es simple. El joven del mundo funciona a través de los deseos de la mente, del alma, que ya están, como dije, que están ya. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué pasó en el Edén? Ya está corruptible, ya está como dije, la computadora, ya tiene el virus. Vamos a ponerlo de esa manera. Un joven del mundo tiene el virus. Un joven del mundo no se valora ni él mismo en su andar diario. Una mujer del mundo ni se valora. Pierden los matrimonios, pierden la familia. Los hombres son los que más promiscuos somos. Perdemos el trabajo de toda una vida, de toda una familia. Una joven, un joven, una mujer, un hombre que tiene a Cristo y su palabra, vive en el Espíritu. Porque su espíritu ya tiene vida. Mientras que el del mundo no tiene espíritu con vida. Su espíritu está muerto porque no recibe alimento del Espíritu de Dios. Pero el que tiene la palabra de Dios
recibe alimento del Espíritu de Dios y ya no actúa almáticamente por el alma, sino actúa por la dirección del Espíritu Santo. Y es diferente. Cuidado, no me toque. Es que yo creía. No, creíste mal. Varona de Dios, varón de Dios. Diferente. Luz en medio de la oscuridad. Es la diferencia. La diferencia está en quién tiene la palabra y el Espíritu de Dios. Bueno, la palabra viene con el Espíritu de Dios. Alguna gente han cortado y han dejado la palabra para un lado y han separado el Espíritu para el otro. Pero no es así. Debe tener la vida de Dios en la palabra y el Espíritu de Dios caminando juntamente para usted poder entender el poder de Dios en su vida. Trátelo. Trátelo. Si no lo ha tratado hasta ahora, trátelo. Dese el lugar que Dios le ha puesto. Dios le llama a los hombres príncipes y a las mujeres princesas. Y aún más todavía, Dios nos llama hijos e hijas. Pero es la palabra de Dios la que nos cambia todo. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Génesis 1. Por la palabra de Dios, todo lo que hay hecho, fue hecho por Él. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Verbo es acción. Y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo hombre y habitó entre los hombres. Este verbo te salvó a ti, no salvó a mí. Ahora, ¿qué más? ¿Nos toca a nosotros tener fe o no? Amén. Dios me los bendiga a todos, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos paramos. Señor, te pedimos en este día, Señor, que sea tu palabra notoria en el corazón, en el espíritu de cada uno de los hermanos. Reconsiderando la necesidad que tenemos de tu palabra, reconociendo, Dios mío, que tú nos amaste antes que nosotros te amáramos, que tú nos salvaste, Señor, de la ira venidera, una ira que va a venir sobre el mundo entero, donde solamente los que mueran en ti serán salvos. Tu palabra dice que será un pequeño remanente, que no serán muchos. Pero yo te pido, Padre, que en nombre poderoso de Jesús, que este pequeño remanente de este lugar, Señor, sea considerado y sus nombres estén en el libro de la Biblia, de la vida. Sé, Señor, con nosotros todo el tiempo, día y noche. Sé propicio a nuestras necesidades. Perdónanos, Padre, por no tener la integridad que tú exiges a tus hijos como hijos tuyos. Porque no todo el mundo es hijo. Todos somos creación, pero no todos somos hijos. Ayúdanos a pasar, Padre, las diferentes pruebas que encontraremos en nuestros caminos. Perdónanos en aquella, Señor, que te hemos fallado, en la que no hemos podido cruzar. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a cuidar nuestro nombre en el libro de la vida, para poder morar en tu santo monte, para vivir una vida contigo. Te alabamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.